Buenos días, muchachos. Buenos días, maestro. Buenos días, profesora. Buenos días. Acuérdense lo que les dije de la foto. Si no quieren que los veamos, está bien, perfecto, porque la mayoría de ustedes son mayores de edad, pero tampoco pongan otra foto que no tiene caso. Gómez Ramírez, Saucedo, esas fotos no tienen caso. Jiménez Hipólito, muy bonito el pato, pero, o ganso que es, pero no viene al caso. ¿Me oyeron los tres? Sí, maestra. Si no quieren que los veamos, perfecto, pero sí, por lo menos quiten la foto, no tiene caso. Saucedo, desde acá no te vamos a contagiar ninguno de nosotros, ¿eh? No, maestra, voy. Obvio. Bueno. Vamos a ver primero la actividad de que entregaron y después vamos a ver la siguiente. Con esta actividad, la 1-3, vamos a terminar la unidad, la primera unidad. Y comenzaríamos en un momentito la siguiente, pero bueno, primero vamos a terminar esta unidad que recuerden ustedes, lleva por título la literatura y experimentación. Ajá. Y en este sentido es que vimos también este último tema de innovación de la técnica narrativa. Por eso trabajaron con estos, tanto con el cuento como con el cortometraje, que finalmente un cortometraje o película siempre se basan en un texto escrito, muchas veces texto literario o se le puede considerar de esa manera, o todavía hay casos más extremos en los que efectivamente una obra literaria se lleva al cine. Ajá. Y casos raros al revés, en que la película se vuelve libro, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí ya es un poquito más raro. Vamos a ver les voy a compartir pantalla para que veamos. Ya les regresé su actividad. No sé qué les pasó, que yo supongo que no están poniendo atención, que se durmieron, que en fin, porque en 3 lugares, por lo menos 3 momentos, ustedes tuvieron la oportunidad de ver las instrucciones. Desde la instrucción general de la actividad, luego aquí ya están viendo la pantalla, ¿no? ¿Ya están viendo la pantalla? Muchísimas gracias. A ver, aquí, vean ustedes, también estaba otra vez, antes del cuadro, entre el cuadro y la lista de los integrantes, estaba otra vez la instrucción y yo de todos modos también les expliqué que esto se trataba sobre todo, sí, de localizar los elementos que se están poniendo, pero eso no era lo más importante. Lo central era explicar breve y concretamente con sus palabras cómo se presentan los elementos del cuento y su estructura, ya sea de manera tradicional o innovadora en el cuento y en el cortometraje. Eso era, sobre todo, explicar. Y las palabras clave eran tradicional e innovador. Ajá. Entonces, hay equipos que solamente pusieron de qué trata, identificaron cada elemento y ya. Bueno, de eso no se trataba. Por eso hay equipos que tienen 5, por ahí un equipo solo en un punto explicó, bueno, o en 1 o 2 puntos explicaron, entonces por eso tienen 6. Ajá. Y pues digan que no se los anulé porque realmente ese no era el trabajo, pero bueno, algo medio hicieron, ¿verdad? Por eso medio tuvieron calificación. Pero bueno, felicidades a los equipos de élite, de verdad son de élite, hacen honor a su nombre
y porque sí hicieron un buen trabajo, me da gusto. Solo cometieron, bueno, hubiera sido más adecuado, ¿sí están los del equipo o no? Elite. Sí, profesora. A ver, aquí Sí. ustedes lo que hicieron y los demás también pongan atención porque ustedes ni siquiera esto hicieron. Me hubiera quedado mejor que buscaran integrar la palabra innovador y tradicional. Ajá. Sí pusieron innovador y ya se entiende, como pusieron innovador 2 puntos, esos 2 puntos precisamente dan a entender que lo que viene es una explicación. Muy bien, por eso se los acepté así, porque por ahí hay equipos muy despistados, me parece que en este grupo también, que estuvieron poniendo hasta el final y entre paréntesis, ahí el paréntesis crea una mayor división entre lo que se está diciendo, lo que está fuera del paréntesis y lo que está dentro, pero la función de los 2 puntos en este caso y en otros, bueno, dentro de las funciones de los 2 puntos está el indicarnos que lo que viene es una explicación. Ajá, por eso se los acepté así y de ese modo lo entendí. Ajá, sí fue así, ¿verdad, Elite? Sí, profesora. Uh-huh. Muy bien, muy buen empleo de los 2 puntos, sí, adecuado, muy bien. Y entonces, vamos a ver cada uno de estos elementos que les digo, si hubiera sido más adecuado que ustedes lo integraran, pero bueno, vamos a ver cómo podría, en todo, bueno, en esto que les voy a comentar va a predominar obviamente mi punto de vista. Ustedes pudieron haber expresado otro o tener otro punto de vista. Sí, muy válido, siempre y cuando aquí mismo me lo hubieran sabido argumentar. Ajá, que era de lo que se trataba, argumentar y explicar. Ajá, pero no les tomé en cuenta, por ejemplo, en el caso de este equipo, no tomé en cuenta si de alguna manera se equivocaron o no. Lo que estuve viendo y porque de eso se trataba la actividad, era que ustedes explicaran. Ajá, entonces ya si en el fondo no acertaron, ahí ya no me metí. Yo lo que estuve viendo es que hubiera una explicación, una argumentación de su afirmación. En este caso, si es innovador o es tradicional. Ajá. Entonces, en el primer punto, tenemos La noche boca arriba es innovador porque al emplear el personaje principal, incluso sin nombre, eso es innovador. Ajá, porque generalmente lo que vamos a encontrar o encontrábamos antes es que un personaje por lo regular necesita un nombre, pero aquí dadas las circunstancias del cuento, así como nos lo presenta que prácticamente son 2 historias, por eso mismo prácticamente se hubiera necesitado un nombre diferente para el personaje en una y otra época, porque acuérdense que nos habla de un pasado prehispánico de las guerras floridas y el presente del cuento, que incluso también podría ser nuestro presente por las diferentes marcas que todavía conserva el cuento de actualidad. Ajá. A lo mejor el día que ya no haya semáforos o que desaparezcan las motos o que las calles sean diferentes, no sé, por un decir, porque ahora ya no se ocupen, porque se van a ocupar tal vez los vehículos voladores, qué sé yo. Entonces, en ese momento a lo mejor sí empezarían a borrarse muchas de las marcas que podríamos nosotros identificar como actuales. De hecho, si yo no les hubiera dicho que el cuento fue escrito en los 60 del siglo XX, igual y ustedes hubieran pensado que era bastante actual, porque todavía tiene, les digo, esas marcas de actualidad. Todavía no le notamos alguna marca que haga evidente que pertenece incluso al siglo pasado. Ajá, que ya suena algo distante, ¿no? Pero
todavía podríamos identificarlo como algo actual. Entonces, en el sentido de los personajes, ese personaje no tiene nombre para que funcione, porque si le hubiera dado un nombre, dejaría de funcionar. Y también dejaría de funcionar para nosotros como lectores, porque ya le daríamos una identidad más nítida y esa división borrosa que desde el principio se incluye entre fantasía y realidad, o más bien entre sueño y estar despierto, también se borraría. Ajá. Se haría más específico. En cambio, así el personaje se vuelve más etéreo, más fácil de manejar dentro del contexto en el cual se desarrolla. Bueno, entonces eso es innovador. Ajá. Y en el caso de la bruja o bruja en español, los personajes sí son relativamente tradicionales, bueno, bastante tradicionales, al menos en lo que pueden aparentar, pero lo innovador es la manera de tratarlos y la manera y las acciones que realizan, porque, por ejemplo, desde el mismo personaje tradicional de la bruja, ¿qué es lo que vamos a pensar de ella si nos dicen es que es un cortometraje o un cuento que trata sobre una bruja? Bueno, ¿qué pensamos? Que es un ser malvado que busca cómo perjudicar a los demás, un ser oscuro, etcétera, etcétera, un ser que no le importa su aspecto físico, en fin, pero en este caso no es así. Y menos le va a importar el amor, ¿verdad? Entonces, vemos que el tratamiento de ese y los demás personajes, ahí, en eso estriba precisamente lo innovador. Después, en el lugar físico, tanto de lugar físico como de tiempo, encontramos que hay dos. Ajá, en el caso de La Noche Boca Arriba, la que decíamos del pasado, en las guerras floridas, en la pirámide del sacrificio, en los lugares relacionados con la guerra que se mencionan para ese pasado, y el presente de las calles de una ciudad que puede ser cualquier ciudad. Por ahí me parece que algún equipo puso, es que es ¿cómo le pusieron? Río de la Plata, me parece que le pusieron, o Argentina. Bueno, en sí Argentina le pusieron. Pero es que no tiene ninguna marca de qué lugar es exactamente, de qué ciudad se trata. A ver, habría una marca si nos hubieran dicho, pasó junto a la Torre Latinoamericana. ¿Ahí qué ciudad sería? Chamacos, despierten. Ciudad de México. Exactamente. Ajá. Si nos dijeran, pasó por la Puerta del Sol, ¿qué ciudad sería? Madrid. Exactamente. Pero no es así. Muy bien, compañera, gracias por poner atención. Efectivamente, pero no es así. Noten que no es así. En ningún momento nos dice es esta ciudad. Y eso es también lo maravilloso, porque en términos generales podríamos decir, es que en automático tal vez podríamos pensar, es que es la Ciudad de México, porque si es un personaje que está viajando al pasado en esa época de las guerras floridas, muy probablemente en la Ciudad de México, pero no. Podría ser cualquier ciudad, hasta una ciudad europea, ¿no? A lo mejor hasta Tokio, ajá, porque no tiene una marca. De lo que sí tiene marca es de que por lo menos del siglo XX sí es, del siglo XX para acá sí es. Entonces, el lugar físico son dos. El tiempo también ya queda claro que son dos. En esos dos sentidos es innovador, ajá. Y y si ustedes creían que era muy complejo esto de que sean dos tiempos y dos lugares, bueno, sepan que también desde el siglo XX lo que se busca, o desde mediados del siglo XX, lo que se busca es muchas veces en una sola narración contar dos historias, una muy evidente y otra que no lo es tanto, que tenemos que inferir a partir de la que es más evidente. En este caso la marca entre las dos es incluso muy difusa, porque se combinan. A veces
a veces nos extraña darnos cuenta de que ya nos llevó a la otra realidad, al otro tiempo, al otro lugar. Y así. Pero hay otras obras todavía más complejas. Por ejemplo, en la novela de La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes es todavía peor, porque nos lleva no solamente a dos lugares físicos o dos épocas, sino a múltiples lugares físicos en múltiples épocas, pasado, presente, futuro y más. Diferentes lugares del pasado de un solo personaje, y a veces incluso del futuro del mismo personaje, y también de un capítulo a otro, o a veces en un solo capítulo nos lleva a varios lugares y tiempos, y peor, son el lugar, es el lugar y el tiempo de diferentes personajes, no solo de uno. Ajá. Entonces es todavía más complejo, pero bueno, aquí este es el sentido innovador que manifiesta este cuento de La noche boca arriba, el que por lo menos sí nos lleva a dos lugares físicos, a dos tiempos. Y en el caso de La bruja es tradicional, sí, en términos generales es tradicional porque igual que en Caperucita Roja, por ejemplo, todo se desarrolla en el bosque, pero o en una cabaña en el bosque, o en un paraje dentro del bosque, todo es en el bosque, o en una gasolinera en el bosque. Pero ahí lo innovador sería, por ejemplo, estos elementos hasta cierto punto modernos, como la misma gasolinera, que incluso nos suena raro, ¿no? Porque si nosotros vemos el mismo cortometraje, nos damos cuenta de que no hay un camino. Esa gasolinera no es precisamente para coches, sino para escobas, que aquí también es otra manera de innovar en el personaje y los elementos que lo representan. Ajá. Pero bueno, en el caso del lugar físico, esa sería la innovación, introducir en un bosque donde no hay una carretera o un camino especial para coches, incluir una gasolinera. Y la época o tiempo es bastante tradicional en La bruja, porque el tiempo es lineal, cronológico, va de pasado a presente. Ahí sí es muy bien, bueno, se nota claramente que es tradicional. Y bueno, aquí fue el único donde les digo que pudieron haberse equivocado los compañeros, porque dicen que ignoran si va en un orden cronológico. Si es un orden cronológico, puesto que va de un pasado a un presente, sin volver al pasado, sin saltar al futuro. Si hay todos esos saltos, ya no es cronológico, pero si va del pasado al presente y sobreentendemos que alude a un futuro, o por lo menos va de pasado a presente, si es cronológico. ¿Sí quedó claro, equipo élite? Sí, profesora. Sí, bueno, es en lo único, ¿eh? Después, la atmósfera. En la atmósfera sí encontramos, también encontramos en La noche boca arriba los contrastes que van de la tranquilidad cuando está, por ejemplo, el personaje en el hospital pensando que acaba de tener una pesadilla y se trata de tranquilizarse a sí mismo pensando en que fue eso, una pesadilla, al extremo de plantear que el personaje está por morir, ajá, que está en un grave peligro. Entonces, esos momentos combinados y tan extremos lo hacen innovador. Aquí, y en el caso de la bruja, es relativamente tradicional, pero volvemos a lo mismo, lo tradicional no es que le sucede o que le suceda o que lo provoque el contexto de este tipo de personajes que elige, por ejemplo, y básicamente la bruja. Ajá. Porque ¿cuál sería la atmósfera de un cuento donde aparece una bruja? Bueno, un ambiente oscuro, triste, en fin, con
las características con desesperanza. En cambio, en este caso, la bruja nos muestra todo lo contrario, porque busca el amor, porque busca ser feliz, busca, piensa en el futuro, es alegre, su carácter entendemos que es alegre, en fin, en eso radicaría entonces la innovación de la atmósfera en el cuento, pero va en relación con los personajes, Después, la trama o conflicto es innovador en el caso de La Noche Boca Arriba porque son prácticamente dos tramas, o dos conflictos, el de el joven o guerrero que participa en las guerras floridas y va a ser sacrificado, y el del muchacho que va en una motocicleta y termina en el hospital porque sufrió un accidente. En el caso de la bruja, es también hasta cierto punto tradicional porque habla solo de un conflicto que básicamente es una bruja que busca el amor. Ahí sí es tradicional. En la intensidad, que recuerden, esto de la intensidad va ligado con la síntesis, con lo sintético que se busca ser dentro de un cuento. En ese caso, tenemos que La Noche Boca Arriba es bastante sintética. Los dos son bastante sintéticos, pero La Noche Boca Arriba lo especialmente porque todo lo que nos dice, no hay ninguna que puede estar de más, ni ningún cabo que quede totalmente suelto. Si acaso, pues sí hay un final abierto como lo vamos a ver, pero eso no impide, más bien, no impide que haya que tenga un sentido más sintético e intenso en ese sentido. Y después en La Bruja encontramos que sí es tradicional porque la bruja nos habla de diferentes elementos, todos tienen también algo que ver, la mayoría no están de más, tal vez alguna que otra cosa puede quedar un poco suelta, pero la mayoría sí es bastante, en sentido general es bastante sintética, bastante intensa. Entonces, es también en ese sentido hasta cierto punto tradicional. Después, la tensión. Hay en La Noche Boca Arriba hay varios picos de tensión. Obviamente hay uno más importante que los demás, que sobre todo es al final, que coincide con el clímax o nudo y el desenlace. Pero aparte, antes hay otros muchos picos que podemos reconocer y que los podemos sentir, y en ese sentido es innovador porque se da el lujo de tener muchos picos de tensión y además no solo de tenerlos, sino de exponerlos y de que de verdad funcionen dentro del cuento. Después, en La Bruja tenemos que es tradicional porque hay solo un pico de tensión, que es cuando la creación de la bruja tiene que decidirse si se queda o no con ella. Entonces es ese momento el más emocionante porque no sabemos qué va a pasar y estamos en vilo, ¿no? Para saber qué es lo que decidirá ese personaje recién creado. En ese sentido es tradicional, porque les digo, solo hay ese pico de tensión es solo ese pico de tensión y en un momentito vemos lo de el clímax y el desenlace. En el tono es tradicional e innovador. Pusieron aquí La Noche Boca Arriba. Es más bien innovador porque los tonos que se manejan desde la perspectiva del escritor son también muy variados. La perspectiva varía dependiendo de qué realidad se trate y también de qué momento de la narración de cada una de esas realidades se trate.
porque si se dan cuenta, esas dos realidades o esas dos historias tienen su propia estructura de introducción, desarrollo, desenlace. Y después en el tono, la bruja es tradicional, no, es más bien innovador, porque el tono también cambia bastante en el sentido de, otra vez volvemos a lo mismo, de que se relaciona con los personajes, porque no, esos tonos que se nos presentan tendrían que ser muy diferentes para una bruja, por ejemplo. Ajá. La manera, el tono con el que se trata como escritor a una bruja es generalmente de condenarla, de decir, ay, qué mala es, etcétera, y no tal y como nos la presentan en el cortometraje. Después, la estructura. La estructura de los dos es relativamente tradicional, aunque la diferencia entre los dos es que La noche boca arriba termina, y eso hasta cierto punto sí tradicional también, La noche boca arriba termina junto con el clímax o nudo, sobreviene junto con el desenlace. Ajá. Eso es hasta cierto punto tradicional, ahí sí. Y de hecho las dos historias que hay, las dos se terminan entrelazando en el desenlace. Si ustedes se dan cuenta, es ahí donde se juntan. Bueno, se juntan y se separan, se juntan y se separan, pero terminan también ambas, ajá, al mismo tiempo. Y en el caso de la bruja, tenemos que hay una introducción, un desarrollo con su clímax o nudo, y ahí sí tiene un desenlace más amplio, que es donde nos queda claro qué es lo que pasa, o suponemos que es lo que pasa con los personajes después de ese clímax o nudo, de ese momento más emocionante, y el personaje finalmente tiene una cierta, el desenlace, pero tiene una cierta innovación hacia el final, porque presenta lo que ahora podríamos identificar como una especie de enseñanza, ahorita se me fue, lo mismo que tienen las fábulas, esa enseñanza que nos presentan, y que, bueno, se busca esa estructura se maneja desde la literatura griega. Tal vez eso sería hasta cierto punto lo innovador, porque retoman una estructura hacia el final del cuento o del cortometraje que era propio de las fábulas, y la adapta, en este caso, al cortometraje. Y en ese caso de esa enseñanza que se está dejando, encontraríamos o la podríamos sintetizar en que finalmente se entiende que el amor de pareja no es lo único que importa en la vida, sino que incluso puede ser más importante la amistad. Ajá. Y que a lo mejor incluso la amistad puede durar más que el amor de pareja. Y bueno, ya en eso ustedes reflexionarán tal vez dentro de 20 años cuando recuerden este cortometraje y bueno, ya dependerá de cómo les haya tocado vivir la vida, y a lo mejor después de varios matrimonios, varias relaciones de noviazgo, etcétera, se dan cuenta que recuerdan en su vida y aprecian más a sus amigos porque son los que siguen ahí. Ajá. Pero bueno, siguen ahí presentes, importantes en su vida. En cambio, todo lo demás pasa. Puede ser o puede que no. Ya depende de cada uno de ustedes. Pero en sí, ese sería el mensaje, la moraleja la moraleja, sin que nos diga que es una moraleja, pero la podríamos identificar como una moraleja, esa especie de enseñanza que viene hacia el final de la bruja. Ajá. ¿Sí quedó claro o no? Entonces podríamos decir, en términos generales, que La noche boca arriba, a pesar de que fue escrita en los años 60 del siglo XX, es
más innovadora en varios sentidos que La Bruja, que no es que sea muy tradicional, es bastante innovadora, sobre todo en el tratamiento de los personajes, en especial el personaje principal, pero en términos generales, comparándolos, es un poquito más tradicional que La Noche Boca Arriba. ¿Sí quedó claro o no? Muchachos. Sí, profesora. Ajá. Sí, maestra. De lo que podríamos identificar como como elementos que se encuentran como innovaciones dentro de la narrativa, dentro de las narraciones. ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, entonces pasamos a la siguiente actividad, que es la que les voy a explicar. La siguiente unidad se llama la identidad nacional y la otredad. ¿Por qué identidad nacional? A ver, les voy a compartir la pantalla para que veamos ahorita las instrucciones. Ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, profesora. Ok, gracias. A ver, ¿por qué la identidad nacional? Porque cuando encontramos que los diferentes países, desde que se empiezan, desde la antigüedad, cuando se empiezan a consolidar los pueblos, las civilizaciones, ¿qué es de lo primero que hacen o cuál es una de sus bases para lograr esa consolidación? Precisamente el construir una identidad nacional. ¿Qué es lo que hacen los países americanos para lograr su independencia antes de entrar en lucha, por ejemplo, en contra de España? Pues reforzar su identidad nacional o comenzar a reforzarla, a saberse diferentes que en este caso la nación española o el imperio español. Eso es en parte lo que impulsó y lo que hizo que alcanzaran la finalidad de la independencia americana por parte de estos países. Y queda claro también que hay momentos históricos en los que reforzar la identidad nacional se vuelve más importante que en otros momentos, que es cuando se descuida, cuando ya no se le presta atención, pero es entonces cuando precisamente se afecta lo que refuerza la identidad nacional y que es la cohesión de las sociedades, de los pueblos, de las civilizaciones. La identidad nacional da cohesión. Ajá. Cuando encontramos que a un pueblo ya no le importa su pasado, no le importan sus tradiciones, no le importa su historia, es que ahí ya hay una serie de pistas sobre que algo está pasando con su cohesión. Ajá. Y que puede llegar en ese momento histórico otro pueblo y destruirlo. Ajá. Entonces, es este sentido de la identidad nacional lo que también está relacionado con la otredad, porque en ese momento en que los pueblos se dan cuenta de que son diferentes, en que quieren seguir reforzando su diferencia, es porque se saben diferentes y están conscientes del otro, de que hay otros diferentes a sí mismos. Y esto puede pasar también con las personas. Las personas nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás y eso indica que estamos conscientes de nuestra otredad y de la otredad de los demás. Ajá. ¿Vamos bien o no? Sí, profesora. ¿Sí? Vamos a ver las instrucciones de esta actividad. A ver. La actividad se llama, la dividí en dos partes.
2.1, propuestas para combatir la discriminación, primera etapa. En esta primera etapa de propuestas para combatir la discriminación, que esto se relaciona con la otredad y con la unidad en general, porque vamos a trabajar con este elemento que es un elemento negativo de nuestro país. Bueno, también sucede en otros, pero en todos los países tiene características específicas. No es lo mismo la discriminación en Estados Unidos que aquí, o no exactamente igual, tiene ciertas diferencias. Nosotros vamos a trabajar, o ustedes van a trabajar con la discriminación en México porque es lo que tienen más cerca, lo que pueden ver todos los días o de lo que pueden saber más directamente. Y además, esto nos va a permitir dar el primer paso a pensar sobre problemas específicos que después les va a ayudar a ustedes a escoger uno para desarrollarlo todavía más, pensando ya también en el proyecto del trabajo final, que va a ser escribir un ensayo. Un ensayo académico, que va a consistir precisamente en investigar sobre un problema específico, plantear una propuesta de solución, una o varias propuestas de solución y explicar todo eso. Pero bueno, nos estamos adelantando un poquito nada más para que tengan idea de que este es el primer paso hacia ese producto final. Entonces, ya en esta actividad específica, de la instrucción 1 a la 3 va a ser individual, porque van a observar los videos, estos videos que les pongo, que les proporciono dentro del material. Ahí están las ligas para todos los videos. Y también van a leer un blog, un tema que viene dentro de un blog. El blog se llama Colmena 61 y así aparece dentro del material. Pero adentro ya viene otro título. No sé por qué aparece así, no sé por qué no aparece con el tema original, no sé, pero ya dentro del material viene les aparece, le dan clic y los lleva directo a este elemento donde van a leer sobre las consideraciones filosóficas en torno al mexicano. También, de manera individual, van a leer 3 textos más o menos largos. Creo que el más largo es el de Samuel Ramos, y les hago hincapié, todo esto es lectura individual. No se vale que se la distribuyan. Es más, si ustedes se dan cuenta ya al reunirse para trabajar en el siguiente paso, se dan cuenta de que uno de sus compañeros no leyó todo, no lo piensen mucho y al final sí indíquenme que ese compañero o compañera, porque también hay compañeras flojas, no trabajó, no quiso trabajar con ustedes o no leyó, no se comprometió. Ustedes tienen todo el derecho como equipo de ponerme en la lista. Ya ven que me ponen al principio una lista de los miembros del equipo, delante, entre paréntesis, delante del nombre del compañero o compañera que no trabajo, me pueden decir así, tal cual. Maestra, doctora, profesora, como ustedes gusten ponerme, el compañero tal no trabajo. Entonces, por favor, no le tomen en cuenta esta actividad. Y también lo pone, por favor, la persona que esté a cargo de enviar el trabajo en un mensaje cuando entregue el trabajo. Maestra, le indicamos en el archivo que pues el compañero o compañera tal no trabajó. Y ya si quieren ahí entran, ahí podrían entrar en más detalle sobre qué pasó. Pero bueno, esa es una opción que les encargo si tomen en cuenta, a menos que ustedes quieran trabajar para otros, ¿verdad? Que bueno, ahí sí ya sería cuestión de ustedes. Allá ustedes si quieren trabajar para los flojos. En el cuarto punto, junto con los miembros de su equipo, van a pensar en 6 tipos de discriminación entre los mexicanos, con base en diferentes factores como el color de piel, el nivel social,
la edad, el género, las preferencias sexuales, etc. Escriban una lista con los 6 tipos de discriminación que más hayan llamado su atención. Recuerden expresar sus ideas en no más de una línea, de manera sintética y precisa, con claridad, excelente ortografía y redacción. O sea, solo va a ser una línea por cada idea, por cada tipo de discriminación. Y por favor van a indicar el número de cada una al inicio de la misma, como aquí, con negrita, y un punto, así como les acostumbro a poner a ustedes el número de las instrucciones, de cada instrucción. Y en apariencia, y bueno, ya lo volverían esto en un archivo de Word que como siempre van a pasar a PDF, como siempre, con el número específico, con el nombre específico, que aquí les pongo ejemplo, siempre les pongo ejemplo de cuál sería el nombre de la actividad, del archivo para la actividad, para enviar la actividad, y aquí ya solo cambiarían y pondrían el nombre de su propio equipo. Entonces, en apariencia es algo sencillo porque van a hacer esa lista de 6 elementos, pero en realidad lo respalda a ese trabajo todo esto, toda la lectura, estas lecturas, 3 lecturas y el ver estos videos. Sí, por eso les estoy dejando también más tiempo, porque no les voy a dar solo una semana, les voy a dar poco más de semana y media para entregar. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profesora, tengo una duda. A ver, fuerte, porque te escuchas un poco lejos. Bueno, sí, te escuchas lejos del micrófono. Ok. ¿Cada discriminación será en un renglón? Ajá. Sí. Ok. Nada más era eso. Especificándola. Sí, gracias. Van a poner nada más discriminación de género. Bueno, sí, pero ¿qué tipo de género? O sea, especificar más. Bueno, discriminación hacia las personas transgénero en el trabajo, o discriminación hacia las personas transgénero en la escuela, o discriminación hacia las mujeres lesbianas en, no sé, en los mercados, no sé, en el transporte público, no sé, en diferentes contextos, haciendo hincapié, procurando ser lo más específicos posibles, porque si nada más me ponen discriminación racial, no, pues no quiere decir que no pensaron nada. ¿Sí me explico o no? Sí, gracias, profesora. Sí, bueno, entonces, buscando siendo específicos, les basta una línea para cada cosa, no pido más. Eso sí, acuérdense al final de cada línea, ponen punto final. Recuerden también que deben usar siempre, letra Arial a 12 puntos. Si lo quieren hacer un poco más grande, 14, bueno, está bien, si es que les da el espacio, puede ser, pero por favor no lo pongan más chico porque no lo puedo ver, o me cuesta más trabajo ver en el archivo que manda. ¿Sí vamos bien o no? Sí, profesora. Bueno, profesora, tengo una duda. Dime. ¿Cuántas tareas más faltan para cerrar el periodo aproximadamente? Sería, a ver, déjame ver, creo que esta es la última o penúltima, déjame ver. A ver, esta la van a entregar el 8. Sería esta, porque la que sigue la entregarían el 22. En teoría sería entregarla el 22, pero el 22 es cuando yo tengo que entregar calificaciones. Entonces, pues no me daría tiempo de revisar. Sería con esta ya 4 actividades para terminar el primer periodo. Okay. De todos modos, la próxima reunión de Zoom que tengamos, porque creo que ustedes ya tienen otra clase, ¿no?
Ahorita ya tienen otra clase, ¿no? Muchachos. Sí, profesora. Ujú. Sí, Entonces, profesora. la próxima clase, si no tienen duda, aquí terminamos porque ya es tarde, pero la próxima clase, de todos modos, también ya tenía pensado que sí les voy a explicar, aparte de ver esto que van a entregar, comentarlo un poco y ver la siguiente actividad, que ya quedaría para el segundo periodo. Les voy a explicar, que no es muy complejo, cómo va a estar lo de su calificación. Ajá, que en términos generales va a ser el promedio de lo que hayan tenido en estas 4 actividades, que ya serían 4 con esta que van a entregar. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. Bueno, de todos modos, si hay alguna duda, lo vuelvo a explicar la próxima clase, no hay problema. Ajá. Bueno, entonces, si ya no hay más dudas sobre la próxima actividad, nos vemos. Sería para entregar el 8 de octubre y nos veríamos en Zoom el 12 de octubre. Entonces, bueno, nos vemos, muchachos, que tengan bonito día, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, maestra. Profesora, buen día. Luego, profesora.